La tasa de flujo de tráfico en coches por hora a través de una intersección se da por RDT donde está en horas, y T igual 0 Siemens las 6 am. Queremos determinar cuántos coches pasaron a través de la intersección entre las 6 am y las 10 am mirando la gráfica de RDT aquí a la derecha. Para cada valor específico de T, podemos determinar exactamente cuántos coches pasan a través de la intersección en ese instante a tiempo. Pero nuestro objetivo es determinar cuántos coches totales han pasado a través de la intersección de las 6 am a las 10 am. Y desde T igual 0 representa a las 6 am, estamos preocupados por determinar el número total de coches de T igual 0 a T igual 4. El número total de coches que pasan a través de la intersección a través de este intervalo de tiempo sería igual al área bajo esta función o al área de esta región sombrada. Y desde esta función no negativa en este intervalo cerrado, podemos determinar el número total de coches que pasan a través de la intersección al determinar el valor de un integral definido. Esta es una razón por la que un integral definitivo a veces se llama la función de acumulación. Podemos usarlo para acumular el número total de coches que pasan por la intersección en esta situación. Queremos determinar el valor del integral definido de 0 a 4. Otra vez, T igual 0 Siemens las 6 am. Y desde las 10 am tiene 4 horas después, T igual 4 representa las 10 am de la RDT integrada con respecto a T. Ahora, encontraremos la función antiderivativa y luego podemos determinar el valor del integral definido utilizando el teorema fundamental del cálculo dado aquí si gran f de x es la función antiderivativa. Entonces el definitivo integral igual gran f de b donde b es el valor del límite superior de integración, gran f de a donde a es el límite inferior de la integración. Así que el antiderivativo de 300 sería 300xt más el antiderivativo de 600t sería 600xt. Esto es el primero, así sería el segundo dividido por 2. Y el 90x el antiderivativo de t al segundo que sería t al tercer dividido por 3. Evaluaremos esto en los límites superior e inferior de la integración. Pero antes de hacer esto, simplificemos. Tenemos 300t, así que simplifique a 300t cuadrados. Y esto simplificaría a solo 30t al tercer. 30t al tercer. Así tendremos cantidad suma cuando t igual 4, cantidad suma cuando t es 0. Así cuando t es 4, tendremos 300 por 4 más 300 por 4 cuadrados, 30 por 4 al tercer. Y entonces cuando t es 0, todos estos términos serían 0. Así que tendremos 300 por 4 que es 1200 o 1200 más 16 por 300 que serán 4800. Y entonces, 4 al 3 que es 64 por 30 que son 1920, tenemos un total de 4080 coches que pasan por la intersección. De las 6 am a las 10 am espero que encontrará esta explicación útil.